Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Pedro le dijo a Jesús: «Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús respondió: «Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora, en este mundo, recibirá el 100 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Podemos tomar asiento? Queridos hermanos, qué bonito poder comenzar el mes de marzo mirando la figura de San José, que es nuestro patrono y a quien queremos encomendarnos durante todo este mes, porque Él es nuestro gran protector en los tiempos difíciles, en las crisis de la vida, en las crisis del mundo que estamos viviendo, también en los peligros que vive la Iglesia actualmente, y es el gran proveedor de la Sagrada Familia y también de la Iglesia, de todos nosotros. San José igualmente es un gran modelo de vida, es un modelo de santidad. Hoy día nos dice precisamente el primer Papa de la Iglesia, el apóstol Pedro, que esa es la meta del cristiano y no nos podemos perder con nuestro objetivo en la vida. El objetivo es ser santos, ¿cierto? Así como el que los llamó es santo, ustedes también sean santos en toda su conducta. Y nos recuerda el primer Papa San Pedro, cuando escribió esta carta, que dejemos la ignorancia del pasado y también los malos deseos que nos tenían sometidos antes, ¿no? Deseos que nos atan a la pasión, ¿no es cierto?, del odio, de la rabia, de la avaricia, de la codicia, que vemos cómo produce tanto daño en el mundo, ¿no? Inclusive estas guerras terribles que estamos presenciando, que pueden originar después mucho sufrimiento, no solo a un gran país, sino al mundo entero. Entonces, el único camino para poder resolver los problemas grandes del mundo, los problemas pequeños en la vida de cada uno, es siguiendo este llamado: sean santos. Ser santos entonces significa vivir en el Espíritu Santo, seguir los pasos de Jesús. No es fácil ser santo porque requiere negarse a sí mismo y dejarlo todo, si es necesario, para seguir los pasos del Señor. Ayer meditábamos en el Evangelio que antecede al que hoy escuchamos, que el joven rico, porque era rico, no pudo seguir a Jesús. Él cumplía todos los mandamientos, era una persona buena, tenía deseos de santidad, de ir al reino de los cielos, de ganar la vida eterna, pero no lo pudo seguir al Señor. ¿Por qué? Porque estaba centrado en sí mismo, en sus propias riquezas, en sus propias capacidades, en sus seguridades humanas. Entonces, lo que él tenía en primer lugar era el proyecto de su propio yo. Yo tengo que estar bien, yo tengo que estar seguro, yo tengo que ganarme el cielo. Lo cual no está mal, pero es un exacerbamiento del amor a sí mismo. Un cierto amor a sí mismo está bien, pero no más que amar a Dios. Entonces, cuando uno realmente se ama a sí mismo, cuando puede amar al prójimo,
Así dice el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nadie puede amar al prójimo si no se ama a sí mismo. Y la recíproca es verdadera. Nadie se ama a sí mismo si no tiene un amor equilibrado al prójimo. Pero tampoco se puede amar al prójimo y amarse a sí mismo si en primer lugar no amamos a Dios sobre todas las cosas. Por eso Jesús pone a prueba al joven y nos pregunta a nosotros, ¿estás dispuesto a dejarlo todo, incluso negarte a ti mismo, para seguirme a mí? ¿Estás dispuesto a renunciar a toda tu riqueza? Fue lo que le dijo a él, y dárselo todo a los pobres y luego seguirme, confiar que lo que yo te voy a dar es mucho mejor que todo lo que tú tienes. Si él hubiera dado ese paso, entonces hubiera demostrado que él confiaba en Jesús, en Dios, por sobre todas las cosas, y no en sí mismo, por sobre todas las cosas. Pero no pudo, entonces no consiguió la santidad, al menos en ese momento. San Pedro, un hombre sencillo, un hombre transparente, que a veces cometía errores, ¿no es cierto?, muy graves, inclusive, como traicionar a Jesús, negándolo 3 veces. Sin embargo, era un hombre recto, transparente, que decía lo que pensaba, ¿no es cierto?, y actuaba como decía. Entonces le pregunta a Jesús, Señor, ¿y qué pasa con nosotros? Nosotros sí lo hemos dejado todo. Dejé mi casa, dejé mi familia, dejé mis redes, dejé mi trabajo y me vine contigo. ¿Qué pasa con nosotros? Y Jesús reafirma para él, bueno, todo aquel que deja casa, padre, hermanos, amigos, sus propios proyectos y se viene conmigo y viene a evangelizar, a transmitir la buena noticia, entonces en esta vida recibirá 100 veces más que todo lo que dejó. O sea, recibirá 100 veces más padres, más hermanos, más familia, más amigos, más tierras, más posesiones. Todo lo que puede soñar una persona desde el punto de vista humano, material, lo va a tener en este mundo. Claro, con persecuciones y manteniéndose en la gracia de Dios, es decir, evitando el pecado a toda costa y también luchando contra las imperfecciones. Entonces, así el Señor nos premia. Si seguimos a Jesús, si buscamos la santidad, Él nos va a dar todo en este mundo, con persecuciones, con cruces, igual que Jesús sufrió, y en el mundo venidero la vida eterna. Es demasiado grande el precio, el precio que hay que pagar, digamos, de darlo todo, ¿no es cierto?, que es negarse a sí mismo, ser una semilla que muere. Pero también es demasiado grande el premio. El premio es maravilloso, es ya vivir en la santidad de los hijos de Dios. Por eso miramos a San José, que es el gran ejemplo de santidad que Jesús nos ha regalado. Después de la Virgen María, San José es el hombre que debemos mirar como modelo, como ejemplo de vida, porque él hizo de su vida cotidiana un acto de consagración permanente a Dios. San José en realidad era muy pobre humanamente, materialmente, aunque dicen algunas revelaciones particulares, son muy bonitas, tal vez sea así, lo vamos a saber en el cielo, que San José pertenecía a una buena familia, pero que él quedó huérfano a temprana edad. Y entonces llegaron sus parientes y quisieron quedarse con todas sus posesiones, y él no pudo heredar nada. Y él entregó todo lo que tenía para que sus parientes no se pelearan y no cometieran el pecado de la avaricia. Entonces San José desde muy pequeño era pobre, pero trabajó con sus manos, se convirtió en carpintero y siempre confió en Dios. Y miren, Dios le regaló a este joven que fue tan generoso que no quería que su familia pecara de codicia y avaricia, por eso entregó todo. Le entregó lo más precioso que tenía, el cuidado de María Santísima y la protección del mismo Hijo de Dios. Entonces podía tener algo más valioso en este mundo, San José, que al Hijo de Dios en sus propias manos. Esa es la belleza de vivir en la santidad, de gozarse
con las cosas de Dios y privilegiar lo que Dios nos regala por sobre todas las cosas. Por eso qué bonito es para nosotros mantener la fe católica, la fe cristiana, y decir junto con Jesús: queremos hacer la voluntad del Padre. No queremos hacer nuestra soberana voluntad, nuestros caprichos humanos, que vemos que todo eso lleva a la guerra, a la destrucción del mismo hombre. Pero hacer la voluntad de Dios, buscar, servir al Señor, agradar a Dios, glorificarlo con nuestra vida, eso sí que tiene sentido y nos da alegría y nos permite vivir como Jesús, como María, como José, llenos del Espíritu Santo, asegurando lo que quería el joven rico, la vida eterna, pero ya en este mundo vivir en la gracia de Dios. Para eso entonces la paradoja es negarse a sí mismo, olvidarse de sí mismo y confiar completamente en Dios, abandonándonos en sus manos. Para eso entonces, queridos hermanos, tenemos este tiempo precioso que empieza mañana, que es la Cuaresma, un tiempo de conversión, porque cada vez que escuchamos la palabra de Dios decimos: esto es muy difícil, ¿cómo voy a dejarlo todo? Me cuesta mucho abandonar mis cositas, aunque sean pocas, y seguir a Jesús. Sin embargo, se puede. Por eso la Iglesia nos regala la Cuaresma, un tiempo de conversión, de arrepentimiento, de preparación para vivir la Pascua del Señor en la Semana Santa, que es ese cambio de vida, esa transformación, dejar el hombre viejo atrás, como decía San Pedro en la primera carta que escuchamos hoy, dejar los malos deseos, dejar todas aquellas costumbres antiguas que nos apartaban de Dios para vivir en la santidad de los hijos de Dios. ¿Es posible? Sí. Jesús nunca nos pediría algo que no se puede hacer, pero debemos confiar, y este tiempo de Cuaresma es para eso. El sentido de la penitencia, el sentido de la oración, el sentido de las buenas obras que vamos a meditar a partir de mañana, no es más que unirnos cada día más al corazón de Cristo y vivir en la santidad. Así sea. Amén.